Bienvenidos a mi canal, su dosis semanal de drama, pasión y secretos de esas producciones que nos roban el aliento. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les encanta, el amor, el arrepentimiento, y esos juramentos que a veces se cumplen y otras veces se rompen en mil pedazos. Y lo haremos, claro, a través de algunas de las series turcas más populares. Hoy vamos a desentrañar esos momentos donde Hande, o mejor dicho, personajes inspirados en la intensidad de Hande Erçel, rompen el silencio, donde vemos a Kerem, o figuras que evocan ese arrepentimiento tan característico de Kerem Bürsin, jurando amor eterno. Veremos si esos juramentos resisten el paso del tiempo, las intrigas y, por supuesto, los inevitables giros inesperados que tanto amamos de las series turcas. Antes de que empecemos, recuerden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo lo último en noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Y ahora sí, prepárense porque el drama está a punto de comenzar. Para empezar este viaje lleno de emociones, vamos a hablar de la serie Sen Kalkam, que catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta serie, que combina comedia romántica con drama, nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Debido a un malentendido, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. ¿Por qué esta serie encaja en nuestro tema? Porque a lo largo de la trama, vemos a Serkan evolucionar de un hombre incapaz de expresar sus sentimientos a un enamorado que jura amor eterno a Eda. Sin embargo, ese juramento se ve constantemente amenazado por sus inseguridades, su pasado y las maquinaciones de otros personajes. Hande, como Eda, representa la fuerza y la independencia, y en varias ocasiones debe romper el silencio para defenderse y hacer valer sus sentimientos. Es un tira y afloja constante donde el amor, la duda y el arrepentimiento se entrelazan de manera magistral. Un dato interesante sobre esta serie es que la química entre Hande y Kerem era palpable en pantalla, lo que contribuyó enormemente al éxito de la serie. De hecho, su relación traspasó la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real, aunque, como suele suceder, ese amor llegó a su fin. Esto añade una capa extra de interés a la serie, ya que podemos ver esos juramentos de amor eterno desde una perspectiva diferente, sabiendo que la realidad no siempre imita a la ficción. Y precisamente la ruptura entre Hande y Kerem generó una ola de especulaciones y análisis sobre si realmente esos juramentos fueron genuinos o simplemente parte del marketing de la serie. El hecho de que ambos actores hayan experimentado el amor en la vida real, al menos durante un tiempo, hace que la serie sea aún más atractiva para los fans, quienes buscan paralelos entre la realidad y la ficción. Pero volviendo a la serie en sí, uno de los momentos clave donde Eda rompe el silencio es cuando descubre el plan de Serkan para mantener su relación falsa. En lugar de callarse y seguir el juego, Eda confronta a Serkan, expresando su dolor y decepción. Este acto de valentía marca un punto de inflexión en su relación, obligando a Serkan a reconsiderar sus sentimientos y a ser más honesto consigo mismo. La escena es poderosa porque muestra la capacidad de Eda para defenderse y para no permitir que nadie la manipule, ni siquiera el hombre del que se está enamorando. Por otro lado, el arrepentimiento de Serkan se manifiesta en varios momentos de la serie. Después de cometer errores y herir a Eda, Serkan se da cuenta de que está a punto de perderla. En esos momentos vemos a un Serkan vulnerable y desesperado, tratando de enmendar sus errores y de demostrarle a Eda que realmente la ama. Las disculpas de Serkan no son simples palabras, están acompañadas de acciones que demuestran su cambio y su compromiso con la relación. Este proceso de redención es uno de los aspectos más atractivos de la serie, ya que nos muestra que incluso las personas más frías y calculadoras pueden cambiar por amor. Ahora pasemos a otra serie que también explora temas de amor, arrepentimiento y silencios rotos, Kara Sevda. Esta serie, que se ha convertido en un clásico moderno, cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase trabajadora, y Nihan Sezin, una chica de familia adinerada. Su amor es puro e intenso, pero se ve truncado por las presiones familiares y las ambiciones de otros personajes. Kara Sevda es un ejemplo perfecto de cómo los juramentos de amor eterno pueden ser puestos a prueba por las circunstancias. Kemal y Nihan se prometen amarse para siempre, pero la vida los separa. Nihan se ve obligada a casarse con otro hombre para salvar a su familia, y Kemal, destrozado, decide alejarse y construir una nueva vida. Años después se reencuentran y la pasión entre ellos resurge con más fuerza que nunca.
En esta serie el amor no es suficiente. Las fuerzas externas, como la diferencia de clases y las manipulaciones familiares, se interponen en su camino, creando un drama intenso y conmovedor. En esta serie el silencio juega un papel fundamental. Nian debe guardar silencio sobre la verdadera razón de su matrimonio, y Kemal debe lidiar con el dolor y la frustración de haber perdido al amor de su vida. Sin embargo, a lo largo de la serie, ambos personajes rompen el silencio en varias ocasiones, revelando secretos y confesando sus verdaderos sentimientos. Es una historia llena de dolor, sacrificio y una búsqueda constante del amor verdadero. La serie plantea la pregunta de si el amor puede realmente superar todos los obstáculos, incluso cuando el destino parece conspirar en contra. Un dato curioso sobre Karasevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Esto demuestra la calidad de la producción, la actuación y la trama, que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. La universalidad de los temas que aborda, como el amor prohibido, la injusticia social y la redención, es lo que la ha hecho tan popular en diferentes culturas. Además, las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los protagonistas, fueron muy elogiadas por su intensidad y emotividad. Profundizando en la dinámica de Karasevda, la figura de Emir Kozcuoğlu, el esposo de Nihan, es crucial para entender la complejidad del arrepentimiento en la serie. Emir es un villano carismático que está obsesionado con Nihan y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerla a su lado. A pesar de sus actos despiadados, Emir también experimenta momentos de arrepentimiento, especialmente cuando se da cuenta de que Nihan nunca lo amará realmente. Este arrepentimiento, sin embargo, no lo lleva a cambiar su comportamiento, sino a intensificar su obsesión y su deseo de control. El personaje de Emir representa el lado oscuro del amor, donde la posesión y el egoísmo superan cualquier sentimiento genuino. Cambiando un poco de género pero sin alejarnos del tema del amor y el arrepentimiento, vamos a hablar de Muhteşem Yzyl, una serie histórica que narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más cercana. Aunque es una serie histórica, Muhteşem Yzyl también explora temas universales como el amor, la ambición, el poder y el arrepentimiento. Suleimán jura amar a Hürrem por encima de todo, pero su juramento se ve constantemente amenazado por las intrigas del palacio y las presiones de su posición. Hürrem, por su parte, debe romper el silencio en varias ocasiones para defenderse y proteger a su familia. La serie nos sumerge en el mundo opulento y despiadado del Imperio Otomano, donde las alianzas se forjan y se rompen con facilidad, y donde el amor y la lealtad son puestos a prueba constantemente. En esta serie el arrepentimiento se manifiesta de diferentes maneras. Suleimán se arrepiente de algunas de sus decisiones, especialmente aquellas que afectan a sus hijos. Hürrem se arrepiente de algunos de los sacrificios que ha tenido que hacer para alcanzar el poder. Es una serie que nos muestra las complejidades del amor y el poder, y cómo ambos pueden corromper incluso a las almas más puras. La lucha de Hürrem por sobrevivir y proteger a sus hijos en un ambiente hostil es uno de los aspectos más fascinantes de la serie. Su ambición y su determinación la convierten en una figura controvertida pero también admirada por muchos. Un dato interesante sobre Muhteşem Yzyl es que generó mucha controversia en Turquía debido a su representación de la vida del sultán Suleimán. Algunos sectores conservadores consideraron que la serie era una falta de respeto a la historia otomana. Sin embargo, la serie fue un éxito de audiencia y se emitió en muchos países de todo el mundo. La polémica que generó la serie contribuyó a su popularidad, ya que despertó el interés del público por la historia otomana y por la figura de Suleimán el Magnífico. Siguiendo con las series históricas, quiero hablarles de Aşk Memnu, una serie que causó furor en Turquía y en muchos países latinoamericanos. Esta serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven sobrino de Adnan, y comienzan una relación adúltera. Aşk Memnu es una serie que explora los límites del amor, la pasión y la traición. Biter y Belul se juran amor eterno, pero su juramento es construido sobre una base de mentiras y engaños. Biter rompe el silencio en varias ocasiones, confesando sus sentimientos y desafiando las convenciones sociales. Belul, por su parte, lucha contra su conciencia y su lealtad a su tío. La serie es una adaptación moderna de una novela clásica turca, y aborda temas como el deseo, la infidelidad y la búsqueda de la felicidad.
En esta serie el arrepentimiento es un sentimiento constante. Biter se arrepiente de haber traicionado a su esposo, y Belul se arrepiente de haber seducido a la esposa de su tío. Es una historia trágica que nos muestra las consecuencias de las decisiones impulsivas y los deseos prohibidos. La serie plantea la pregunta de si el amor puede justificar la traición, y si es posible encontrar la felicidad a costa de la felicidad de los demás. Un dato curioso sobre Aşk Memnu es que el final de la serie fue visto por millones de personas en Turquía y se convirtió en un evento nacional. La muerte de Biter fue uno de los momentos más impactantes de la televisión turca y sigue siendo recordado por muchos fans. El impacto cultural de la serie fue tan grande que incluso se realizaron debates académicos sobre los temas que abordaba, como el papel de la mujer en la sociedad turca y la moralidad de las relaciones extramatrimoniales. Finalmente, para cerrar este recorrido por las series turcas llenas de juramentos de amor eterno, arrepentimiento y silencios rotos, vamos a mencionar Çukur. Esta serie, que combina acción, drama y elementos de thriller, nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca. Aunque no es una serie romántica en el sentido tradicional, Çukur también explora temas de amor, lealtad y sacrificio. Yamak Koval, el protagonista, jura proteger a su familia y a su barrio, Çukur, a toda costa. Sin embargo, este juramento se ve constantemente puesto a prueba por las guerras entre bandas rivales y las traiciones internas. Sena, la esposa de Yamak, también jura amarlo y apoyarlo, incluso en los momentos más difíciles. La serie nos muestra la importancia de la familia y la comunidad en un entorno violento y corrupto. En Çukur, el silencio se utiliza como una herramienta de poder. Muchos personajes ocultan secretos y verdades para protegerse a sí mismos o a sus seres queridos. Sin embargo, a lo largo de la serie, estos silencios se rompen, revelando conspiraciones y generando consecuencias inesperadas. El arrepentimiento también juega un papel importante, ya que muchos personajes se arrepienten de sus acciones y buscan la redención. La serie plantea la pregunta de si es posible mantener la moralidad en un mundo donde la violencia y la traición son la norma. Un dato interesante sobre Çukur es que la serie utiliza la música como un elemento narrativo clave. Las canciones y las melodías reflejan las emociones de los personajes y crean una atmósfera intensa y envolvente. La banda sonora de la serie se convirtió en un éxito en Turquía, y muchas de las canciones se utilizaron como himnos por los fans. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por algunas de las series turcas más emblemáticas que exploran los temas del amor, el arrepentimiento y los juramentos rotos. Hemos visto cómo los personajes inspirados en la intensidad de una Hande Erçel rompen el silencio, como figuras que evocan el arrepentimiento de un Kerem Bürsin se enfrentan a las consecuencias de sus actos, y cómo los juramentos de amor eterno pueden ser puestos a prueba por las circunstancias. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas series. ¿Cuál es su serie turca favorita que explore estos temas? ¿Creen que los juramentos de amor eterno realmente existen? Dejen sus comentarios abajo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por ver. Hasta la próxima.